Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 23 de abril del 2019. Calendario económico del día de hoy con pocos anuncios. Antes de continuar con este tema, vamos a mencionar lo que ocurrió el día de ayer. Los datos en Estados Unidos, el indicador de actividad nacional que calcula la Reserva de Chicago estuvo por debajo de lo que el mercado anticipaba y la cifra de ventas de vivienda usada en los Estados Unidos también cayeron más de lo anticipado. El mercado esperaba un retroceso de 5.5 millones a 5.3 millones de viviendas usadas vendidas durante los últimos 12 meses. Cayó casi 100.000 viviendas más de lo anticipado, se ubicó en 5.2 millones de viviendas vendidas. En los Estados Unidos no hubo más indicadores, en Europa varios países estuvieron cerrados durante la última jornada y ayer en Colombia la información compartida fue cifras de balanza comercial con un déficit por debajo de lo anticipado por el mercado, superior al del mismo mes del 2018 debido a que las importaciones crecieron más que las exportaciones y un indicador de actividad económica del mes de febrero que da un poquito más de tranquilidad en esa tendencia de recuperación debido al débil cierre del 2018. Crecimiento del mes de febrero estuvo alrededor del 2.7%, muy cerca de lo que el mercado había estado anticipando. Hoy tenemos cifras de confianza en Europa. Aquí lo vamos a estar viendo. Confianza del consumidor se espera que sea dado a conocer en algunos minutos. De todas maneras, recuerden que durante el día de ayer tuvimos una situación de cifras económicas débiles en el mercado. Y pues hoy el mercado, los analistas tienen una expectativa no muy fuerte sobre la recuperación de la confianza de los consumidores para la zona euro. El dato anterior fue de menos 7.2, el dato esperado es de menos 7. En Estados Unidos se publicarán hoy cifras de ventas de vivienda usada, donde tampoco se espera un buen crecimiento. De hecho, la expectativa del consenso es de reducción en las ventas, a pesar de que hemos tenido caída en las tasas de interés que deberían estar impulsando el tema de solicitudes de subsidio, de solicitudes de hipotecas. Esto no está ocurriendo y por eso tenemos una desaceleración en la actividad edificadora. Hoy en Estados Unidos tenemos colocaciones de tesoros a 2 años por cerca de 40 billones de dólares y el mercado sigue a la espera de lo que sería la tasa en Argentina de corto plazo, la cual está cerca al 68%. Con respecto a lo que ha estado ocurriendo en los mercados, el día de ayer tuvimos una jornada relativamente plana. Hoy, en apariencia también, tenemos varias empresas en la lista de publicaciones durante esta semana. Con respecto a los mercados en términos generales, el único sector que se ha venido beneficiado es el sector petrolero, sector que obviamente ha estado impulsado por las sanciones de Estados Unidos a, a Irán. Recuerden que iba a decidir la Casa Blanca y de hecho lo anunció el día de ayer que no iba a prolongar las exenciones a las sanciones a los países que compren crudo iraní. De esta manera este sector el día de ayer se valorizó cerca de un 2% y como veremos más adelante el petróleo está marcando nuevos máximos para el caso del WTI por encima de los $66 y para el del Brent pues veremos más adelante la sección en la que pues se está calculando efectos de corto plazo por esta decisión para algunos inesperada de la Casa Blanca y por eso creen que el Brent podrá alcanzar niveles de $75. El sector más afectado hasta el momento ha sido el sector de las aerolíneas, teniendo en cuenta pues su alta dependencia de costos de el tema de combustibles y digamos que sí, las acciones petroleras se valorizaron cerca del 2%, las del sector aeronáutico cayeron cerca de un 2%. Y eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl.
Buenos días. En cuanto al comportamiento accionario en Estados Unidos, el S&P en la jornada del día de ayer se valorizó levemente, principalmente impulsado por el comportamiento de los precios del crudo, como Daniel lo mencionaba anteriormente, teniendo en cuenta esa decisión por parte de Estados Unidos de quitar toda excepción a las sanciones a Irán. El día de hoy los futuros ganan valor principalmente a la espera de una robusta temporada de resultados, donde tenemos resultados como Hasbro, Harley Davidson, Twitter, Procter Gamble, Coca-Cola, entre otros. También cabe destacar que por el lado de Twitter los resultados superaron lo estimado por el mercado, principalmente gracias a un crecimiento de los usuarios. Esto como tal lo que da es un posible cambio de panorama sobre la compañía, el cual diferentes analistas consideraban que, teniendo en cuenta el bajo nivel de usuarios que tenía la compañía, esa no era sostenible en el largo plazo. Al parecer, con ese crecimiento de usuarios, lo que podría como tal es dar una mejor perspectiva a futuro de Twitter. Por cuanto al comportamiento del dólar, el dólar en la jornada del día de hoy gana terreno por segunda semana seguida, manteniéndose en máximo de 3 semanas, principalmente donde el principal protagonista ha sido un descenso de la volatilidad ante las sanciones de Estados Unidos a Irán. La libra esterlina ganaba un poco de valor, ya se devolvió completamente, principalmente donde estimamos que en el largo plazo mantenga una débil recuperación hasta que haya una mayor claridad de un posible acuerdo Brexit. El euro se sigue habilitando principalmente al dato a la espera de los datos de confianza al consumidor, donde se estima que se mantenga sobre el menos 7 puntos. Ese es el mismo dato del dato anterior y el esperado por el mercado. Y también el mercado se mantiene atento al dato de nuevas viviendas por parte de Estados Unidos, donde se estiman 347.000 viviendas creadas. Eso fue todo por el comportamiento de divisas. Los dejo con commodities con Daniel. Gracias, Raúl. Con respecto al tema del mercado petrolero, el día de ayer, como mencionábamos, se confirmó que Estados Unidos iba a eliminar las exenciones a las sanciones que tendrían los compradores de crudo iraní. Y al mismo tiempo, el presidente Trump el día de ayer tuiteó que estaba coordinando con Arabia Saudita y Emiratos Árabes las acciones para que no haya problemas de suministro en los mercados internacionales de petróleo. Irán, por su lado, afirmó que está preparado para estas nuevas sanciones y amenazó nuevamente con cerrar el estrecho de Hormuz, estrecho por el cual pues transita una gran cantidad del crudo que sale de la región, y de esta manera pues podría generar algunos problemas de suministro internacionalmente, pero pues esta es una de las amenazas que ha insistido en reiteradas ocasiones, y hasta el momento pues no ha habido ningún tipo de acción militar por parte de la Guardia iraní. Citigroup advirtió que esta decisión de Estados Unidos podría generar una falta de suministro de corto plazo, en contra pues de lo que mencionó el tuit del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, por su parte, Goldman Sachs dice que si bien es cierto habrá impacto de corto plazo, ellos creen que el efecto va a ser limitado, pues Arabia Saudita tiene la capacidad suficiente para cubrir estos faltantes. Por su lado, RBS cree que las exportaciones iraníes caerán de cerca de 1.3 millones de barriles a 500.000 barriles día, es decir, en cerca de 800.000. La pretensión de Estados Unidos, en teoría, es llevar esas exportaciones iraníes a cero completamente. Y Barclays, como mencionábamos al inicio de este comité, estaba calculando que el precio del petróleo podría incrementarse para el lado del Brent en cerca de $5 adicionales, pues cree que si bien es cierto, Arabia Saudita tiene espacio para incrementar la producción, ese incremento lo va a hacer lentamente. Por otro lado, esos 8 países que tenían las exenciones a las sanciones, entre los que están India y Corea del Sur, están buscando que Estados Unidos las prolongue, a pesar de ya anunció la Casa Blanca que esas sanciones estarán 100% vigentes a partir del 1 de mayo, es decir, a partir de la próxima semana. Con respecto pues a la dinámica de los precios del petróleo, habíamos estado mencionando en los anteriores comités que nuestra expectativa estaba alrededor de los $60 para el WTI, ha continuado aumentando. Sin duda, estos factores de corto plazo y la decisión de Estados Unidos de no renovar ningún tipo de exención a sus sanciones pues ha tenido impacto en la dinámica de precios, pero digamos que consideramos que esto va a ser coyuntural. Al mismo tiempo, somos del pensamiento de que Arabia Saudita tiene la capacidad suficiente para cubrir este faltante
que podría generar las sanciones a Irán. Son cerca de 800.000 barriles. Fácilmente Arabia Saudita puede incrementarlo. Si nosotros miráramos, eh, de acuerdo pues a lo que reporta Bloomberg, la capacidad que tiene Arabia Saudita de incrementar su producción es cercano a los 1.5 millones de barriles. Eso nos queda acá. La capacidad de mayor producción es de 11.5 millones de barriles día, y actualmente está produciendo cerca de 10 millones. Por eso, digamos que Arabia Saudita tiene la capacidad de suplir este faltante en cerca de 2 veces, es decir, más que proporcionalmente a las sanciones, y de alguna manera pues esto mantiene los mercados relativamente tranquilos. Eso sí, de corto plazo pues probablemente continuemos observando algún tipo de incremento adicional en el precio del petróleo, pero creemos que estructuralmente no hay suficientes razones para seguirle apostando a la alza. Con respecto al mercado de renta fija, este tema de los precios del petróleo ha tenido un impacto importante, sobre todo en las tasas en Europa, por posibles presiones de corto plazo en la inflación al consumidor. Y esas tasas pues también han venido registrando alzas en los Estados Unidos, aunque un poco más moderados. De hecho, ya la semana pasada estábamos registrando niveles del 2.60 en los tesoros a 10 años. Hoy estamos viendo un descenso de 1.4 puntos básicos a niveles del 2.57. Tal vez el hecho más relevante en los Estados Unidos en lo corrido del año tiene que ver con el spread entre las tasas a 10 años y las tasas a 2 años de los tesoros. Este spread, como veremos en esta gráfica, ha venido aumentando, y el día de ayer estuvo marcando los máximos del 2019 con un spread cercano a los 20 puntos básicos. Como ustedes pueden ver, ese nivel de spread no se había registrado desde cierre del año pasado, incluso desde el mes de noviembre. Así que en Estados Unidos hemos venido registrando algunas cifras que, a excepción del tema inmobiliario, sí han registrado recuperación, y esto ha reducido un poco las expectativas de una posible futura recesión. Recuerde que la Reserva Federal cambió su lenguaje totalmente. Empezó el inicio del cambio en diciembre, cuando habló de paciencia, y ya en enero, cuando formalizó todo este cambio de la expectativa de incrementos adicionales de tasas de interés. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, hoy el mercado accionario con una dinámica mixta a la espera de la publicación de resultados corporativos en los Estados Unidos. El tema del petróleo influenciado de corto plazo por estas sanciones a Irán. El dólar en apariencia hoy se estaba fortaleciendo, y las tasas de renta fija, si bien es cierto se habían incrementado durante las últimas jornadas, digamos que no ha sido unos cambios significativos en la dinámica. Los dejamos entonces con Edwin y con Raúl para el informe Colombia. Gracias, Dani. Buenos días. De acuerdo con el DANE, las importaciones en febrero fueron de 3.951.3 millones de dólares, levemente inferior a lo que esperaba el mercado de 4.055 millones de dólares, y superior en 8.2% con respecto al mismo mes del año pasado. La razón principal para este crecimiento estuvo en el grupo de manufacturas, que creció 7.5% y representó una participación del 77.3%. Dentro de este grupo de manufacturas, pues este incremento del 7.5% se dio por mayores compras de maquinaria y equipos de transporte, que fueron de 11.9% de más. Así, la balanza comercial tuvo un déficit en el mes de febrero de 580.8 millones de dólares, teniendo un incremento de 18.7% con respecto al año pasado. En el primer bimestre, el déficit ya acumula 1.604.6 millones de dólares, incrementándose 83.3% con respecto al mismo mes del año pasado. Así, con estos datos pues se consolida esta cifra como uno de los riesgos que se han venido mencionando desde inicios del año, en donde una gran demanda interna pues ha venido buscando suplirse del mercado externo, y esto pues podría tener repercusiones en la cuenta corriente del país. Por otro lado, para el mes de febrero también el DANE reportó el indicador de seguimiento de la economía. Este se ubicó en 98.59 puntos, 2.7% por encima de lo que fue el año pasado. El anterior dato, pues cabe destacar que el anterior dato se revisó al alza del 2.5%. Y en lo que va del año corrido, pues en el primer bimestre, este se ubicó en 2.6%.
En su serie corregida, el indicador se ubicó en 107.49 puntos, manteniéndose estable con respecto al mes pasado. Eh, para el próximo mes esperaríamos que este indicador se encuentre por encima del 3% para también ir como en línea con lo que nosotros esperamos en el primer trimestre, en un crecimiento del 3% en la economía del país. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. El Colcap el día de ayer en línea con nuestras expectativas se acercó nuevo a los 1600 puntos, principalmente favorecido por este mejor comportamiento de los precios del crudo, teniendo en cuenta las sanciones, teniendo en cuenta todo este tema de Estados Unidos con Irán. El día de hoy estimamos que el Colca podría recuperar los 1600 puntos, principalmente ante una calma que hay como tal que se observa en los mercados, Estados Unidos valorizándose, crudo se mantiene relativamente estable, aunque se valoriza levemente y renta fija se desvaloriza la jornada del día de hoy. En cuanto a montos negociados, se negociaron 103.000 millones de pesos, donde las más negociadas fue Ecopetrol con 26.000. Destacar una noticia que por el lado de Avianca Brasil la compañía tuvo que cancelar alrededor de unos 1.000 vuelos, principalmente teniendo en cuenta todo ese tema con el caso de tenerle que devolver estos aviones que ha sido arrendado. Cabe destacar que Avianca Brasil no consolida los resultados de Avianca Holdings y el ruido es tan solo de nombre, es decir, desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Grupo Energía Bogotá. Está muerto solo. La cual la jornada del día de ayer tuvo una importante valorización, avanzó cerca de un 3.6% y cerró sobre 2.180 pesos, aproximándose a un nuevo máximo histórico. Consideramos que como tal no hay noticias sobre la especie, pero consideramos que podría ser un mayor avance en cuanto al tema de electrodunas, es decir, toda esa OPA que están haciendo en Perú. Cabe destacar desde el punto de vista fundamental, mantenemos nuestra recomendación de compra sobre el precio, un precio objetivo alrededor de los 2.350 pesos. Y finalmente tenemos la acción de Grupo Aval. Teniendo en cuenta estos los recientes resultados conocidos de la Supera Corte del mes de febrero, podemos observar que los bancos muestran un cambio de panorama desde el punto de vista fundamental. Consideramos que Aval podría tener un espacio adicional para seguir valorizándose en línea como se ha observado con el comportamiento de Bancolombia de Vivienda. Además de destacar por el lado de Aval que Corfi Colombiana muestra resultados nunca antes vistos, principalmente teniendo en cuenta que está empezando a recibir ingresos por parte de 4G, de las vías 4G, y también cabe destacar que Promigas y Grupo Energía Bogotá siguen haciendo bien la tarea, por lo cual teniendo en cuenta todos esos ingresos por parte de Corficol, de JEP y de Promigas podría darle un mejor comportamiento a Grupo Aval, cual consideramos que podría seguir su senda alcista. Eso fue todo desde el punto de vista accionario. Los dejamos con dólar con Edwin. La tasa de cambio el día de ayer cerró en 3.156.45 pesos por dólar, estando un poco por encima de lo que cerró en la anterior jornada. Sin embargo, en el intraday el precio colombiano tuvo una depreciación de 0.27% y se negoció a cerca de 628.3 millones de dólares, un monto de negociación bajo, considerando que hubo festivos en Europa, en algunos países de Europa. Esta leve fortaleza, este leve incremento en la tasa de cambio se dio a una leve fortaleza que tuvo el dólar en el día de ayer, medido por el índice de XY. Técnicamente, como vimos anteriormente, el indicador respetó el techo de la zona lateral en la que se encuentra, en la banda lateral, por lo que podríamos observar apreciaciones en el peso colombiano. Sin embargo, no descartamos que la tasa de cambio continúe subiendo, dado el comportamiento que ha tenido
el dólar en el día de hoy, en lo que va de la jornada. Con respecto a renta fija local, los test con vencimiento 2024 cerraron el día en 5.74%, dos básicos por encima de lo que cerró la jornada anterior, mientras que los test con vencimiento de 10 años cerraron en 6.39%, tres básicos por encima de la jornada anterior. Así, la curva de test en pesos se desvalorizó alrededor de 2.3 básicos, siguiendo lo que fue el comportamiento de los tesoros norteamericanos el día de ayer, que subieron en tasa alrededor de 3 básicos. Mientras que los test denominados en VR se desvalorizaron 0.42 básicos, básicamente se mantuvo plana la curva, siguiendo un poco el comportamiento de lo que fue los test en pesos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 13.300 millones a través de bolsa y 950.000 millones por OTC, monto de negociación bastante normal, pues en un día común. Los inversionistas comenzaron la semana invirtiendo en IBRs. Así, lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2019 y seguido de IBRs a un año, 2020. Y pues de destacar que los montos de negociación en tasa fija bajaron o estuvieron por debajo del 50%, algo que no hacía en bastante tiempo. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.